Eran principios de agosto y el mes parecía tejer un destino nuevo y prometedor para Natasa. Los matices de cada momento, el baile de sombras al caer el sol, todo contribuyó a un escenario perfecto. Natasa estaba inmersa en una felicidad personal que se extendía más allá del presente, como si el tiempo mismo estuviera de su lado. No era solo el agradable clima o la belleza natural lo que marcaba aquellos días, sino algo más profundo, algo que Natasa sentía palpitar en su interior, algo que convertía cada día de agosto en un capítulo de su propia historia. Ese fue el mes que empezó a definir la eternidad de su felicidad. El puré de miel y uva, delicadamente preparado, se convirtió en un símbolo de la dulzura que experimentó Natasa en ese momento de su vida. Era como si cada cucharada fuera un brindis por los días venideros, un presagio de que la vida estaba a punto de revelarse en toda su plenitud. Natasa, envuelta en la magia de agosto, saboreó no solo la comida, sino cada sensación que ese mes le brindó. Mientras Natasa exploraba los encantos de Vnod, una voz suave se mezcló con la melodía del crepúsculo. «Este es el mes de la felicidad, mami», murmuró Poliña, la hija de Natasa, cuya presencia dio un nuevo significado a los días soleados. «El mes donde todo es posible». Natasa le sonrió a la niña, perdida en sus pensamientos sobre cómo la presencia de Poliña añadía capas más profundas a su felicidad. Augusto, con su esplendor dorado, parecía estar alineado con los deseos y sueños de Natasa, como si el mes mismo celebrara el renacimiento de la esperanza y el amor. Las conversaciones entre madre e hija transcurrieron suavemente, mientras el sol se hundía en el horizonte. «Mami, ¿qué hace que agosto sea tan especial?», preguntó Poliña, su curiosidad infantil iluminando sus ojos inocentes. Natasa, tomando la pequeña mano de Poliña, respondió con ternura: «Agosto es especial porque es cuando nuestro corazón se abre a la promesa de días mejores. Es el comienzo de algo grande, algo que va más allá de los límites del tiempo». Y así, entre las sombras del crepúsculo y la dulzura de las manzanas maduras, Natasa y Poliña compartieron un momento de complicidad que pareció trascender la narrativa de la vida misma. El drama de la velada se reflejó en las sabias palabras de Poliña y Natasa se sintió inspirada por su hija. «Esto es solo el comienzo, mami», insistió Poliña, como si el universo mismo estuviera conspirando para que Natasa entendiera la magnitud de ese momento. Y, efectivamente, Natasa sintió algo extraordinario en el aire, algo que anunciaba una continuación llena de promesas. A medida que el crepúsculo se hacía más profundo, Natasa y Poliña continuaron explorando los misterios de Vnod, como si cada paso las condujera a una narrativa aún más convincente. El mes, ahora su aliado, tejió una red de expectativas y logros. A medida que avanzaba la noche, Natasa sintió la presencia de algo más, algo que escapaba a las palabras, pero que se expresaba en las miradas cómplices entre madre e hija. Fue como si agosto hubiera abierto las puertas a un capítulo más profundo de sus vidas, una historia que se desarrollaría a medida que pasaran los días. Natasa, recién graduada de la universidad, sintió la urgencia de volver a sus raíces antes de emprender el camino profesional que le esperaba. La decisión de visitar su ciudad natal no fue solo un impulso momentáneo, sino una profunda necesidad de reconectarse con los orígenes que moldearon quién era ella. Al llegar a la ciudad, Natasa fue recibida por los ecos familiares de las calles por las que alguna vez caminó como una niña curiosa. Cada rincón, cada árbol, parecía susurrar historias de su pasado, despertando una oleada de sentimientos nostálgicos. Era como si las murallas de la ciudad guardaran secretos que solo podían descubrir aquellos que realmente las conocían. El primer destino de Natasa fue la casa de su madre, el refugio de su infancia. Al cruzar el umbral familiar, el aroma familiar de las recetas de su madre la abrazó, envolviéndola en un cálido abrazo. «Hija mía, has regresado», exclamó la madre de Natasa, con los ojos brillantes de alegría. El reencuentro estuvo lleno de abrazos fuertes y risas, como si no hubiera pasado tiempo desde la última vez que Natasa llamó a ese lugar su hogar. Durante los días siguientes, Natasa se dedicó a la tarea de revivir recuerdos de su infancia. Los paseos por las calles donde solía jugar, las visitas a los lugares que presenciaron su camino de crecimiento, todo le produjo una reconfortante sensación de familiaridad. Cada rincón parecía abrir un capítulo de su historia, una narrativa que se desarrollaba a cada paso. Mientras paseaba por la ciudad, Natasa se encontró con viejos amigos y familiares que compartían historias y risas.
Cada encuentro fue una inmersión profunda en las aguas del pasado, una oportunidad para apreciar cómo cada persona y lugar jugó un papel en la configuración de su identidad. En una tarde soleada, Natasa visitó el parque donde jugaba cuando era niña. El columpio crujió suavemente bajo el peso de los años, pero los recuerdos de la risa infantil resonaban en el aire. ¿Te acuerdas, Natasa? Pasabas horas aquí, soñando con el futuro, comentó su mejor amiga de la infancia, que la acompañó en la visita. El regreso a su tierra trajo consigo una compleja mezcla de emociones. Había alegría al encontrar rostros familiares, pero también una sutil melancolía al darse cuenta de los cambios que el tiempo había impuesto en la ciudad. Sin embargo, Natasa abrazó cada emoción como parte integral de la experiencia, reconociendo que la verdadera magia estaba en aceptar el pasado y celebrar las raíces que la mantenían conectada. Las noches estaban llenas de historias alrededor de la mesa de la cocina, con la madre de Natasa contando las hazañas de su juventud y compartiendo detalles sobre el pasado de la familia. Entre risas y lágrimas, Natasa se dio cuenta del valor intrínseco de comprender de dónde venía, comprensión que se convirtió en la base del futuro que emergía frente a ella. El último día de la visita, Natasa contempló la ciudad desde lo alto de una colina, observando las luces parpadeantes que pintaban el paisaje nocturno. Este lugar siempre será parte de mí, susurró para sí misma. La ciudad natal, con sus encantos y desafíos, moldeó a Natasa de maneras que ella apenas comprendía del todo. Al despedirse, Natasa prometió regresar, llevando consigo las lecciones aprendidas y los preciados recuerdos. Con el corazón lleno de gratitud, partió, dejando atrás una ciudad que ahora palpitaba con nuevas historias de esperanza y resiliencia. El viaje de Natasa estaba lejos de terminar, pero su visita a su tierra natal sirvió como una base sólida para los capítulos venideros. La ciudad, con sus calles conocidas y sus rostros familiares, seguiría siendo el hilo conductor de su historia. Regresar a su tierra natal no fue solo un regreso físico, sino un viaje de autodescubrimiento y aceptación, que preparó a Natasa para los desafíos y triunfos que le esperaban. En una noche vibrante en el club local, Natasa se sumergió en el frenesí de la música palpitante y las luces que bailaban al ritmo de la música electrónica. La sala estaba inmersa en una atmósfera efervescente, donde sonrisas y risas llenaban el aire. Era el tipo de noche que podía cambiar destinos de maneras inimaginables. Natasa, envuelta en la energía electrizante de la pista de baile, no tenía idea de que su destino estaba a punto de entrelazarse con el de un extraño. Mientras avanzaba al ritmo de la música, sus ojos captaron la figura de Roman, un joven alto y elegante que parecía estar en sintonía con el ritmo de la vida nocturna. Roman, a su vez, estaba allí por motivos que iban más allá de la mera diversión. Era el conductor de un hombre que había llegado al pueblo con su prometida. Mientras observaba discretamente el entorno, sus ojos se encontraron con los de Natasa, desencadenando una serie de acontecimientos que, en ese momento, ninguno de los dos podía predecir. Los destinos de Natasa y Ijek convergieron en un encuentro inesperado, como si el universo estuviera trazando líneas invisibles que los conducirían a un futuro compartido. Las miradas intercambiadas en aquella pista de baile fueron solo los primeros capítulos de una historia que se desarrollaría con el tiempo. Parece que te estás divirtiendo, Ijek se dirigió a Natasa, tratando de elevar su voz por encima de la música pulsante. Ella sonrió, sintiendo la curiosidad burbujear en su interior. La conversación comenzó de manera casual, como si fuera una conversación más entre extraños en una noche ajetreada. A lo largo de la noche, Natasa y Ijek compartieron historias, risas y sueños, sin darse cuenta de que estaban dando los primeros pasos hacia un destino entrelazado. Ijek habló sobre sus experiencias como conductor, mientras Natasa compartió sus nuevas aspiraciones luego de su visita a su tierra natal. Las horas pasaron como minutos y el brillo en los ojos de ambos reveló una conexión que iba más allá de la casualidad. En medio del baile y la música, se conectaban a un nivel más profundo, como si sus almas susurraran sobre un futuro aún no revelado. Cuando se despidieron esa noche, Natasa y Ijek no tenían idea de que estaban tejiendo los hilos del destino. Cada paso que daban, cada risa compartida, estaba allanando el camino para un capítulo no escrito en sus vidas. Se separaron, pero algo indescriptible los unió, algo que los guiaría de regreso el uno al otro en el tiempo. Han pasado 2 años desde aquella noche, y el inesperado encuentro en el club se convirtió en la semilla de un amor que florecería.
Natasa y Jack no solo se reencontraron, sino que también descubrieron que estaban destinados a compartir el resto de sus vidas. El matrimonio, que inicialmente parecía lejano e incierto, se hizo realidad. Cada desafío, cada alegría, fue un vínculo que fortaleció los lazos que habían comenzado a tejerse en esa noche tan especial. El universo, en su inescrutable sabiduría, había planeado este encuentro para Natasa y Hedge, sellando sus destinos de una manera que ni siquiera ellos podrían haber imaginado. El inesperado encuentro en el club se convirtió en un viaje compartido, una narrativa que se desarrolló con los altibajos de la vida. Los protagonistas, Natasa y Hedge, aprenden que el destino muchas veces se revela en los momentos menos predecibles y que el amor verdadero puede nacer de las semillas plantadas en noches de baile y risas. En su primer aniversario de bodas, Natasa y Hedge estaban encantados con la noticia de su embarazo. Las miradas intercambiadas entre ellos reflejaban la alegría y la esperanza de formar una familia. Comenzaron los preparativos para la llegada del bebé y la pareja estaba llena de expectativas. «Vamos a ser padres, Natasa». «Es increíble», exclamó Román abrazándola con ternura. Natasa, con los ojos brillantes de felicidad, respondió, «Sí, nuestro pequeño milagro está en camino. No puedo esperar para tenerlo en mis brazos». El embarazo lo vivió con intensidad, cada momento era un paso más hacia la realización de un sueño compartido. Eligieron el nombre, decoraron la habitación del bebé y, con cada ecografía, la emoción se desbordó. La pareja se preparaba para una nueva etapa de la vida con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Sin embargo, la tragedia los golpeó cuando Natasa, en el apogeo de su felicidad, comenzó a sentir un dolor intenso. El día que debería haber estado marcado por celebraciones se convirtió en una carrera hacia el hospital. Allí recibieron la devastadora noticia de que algo andaba mal. El corazón del bebé ya no latía. El dolor de la pérdida fue abrumador. «No puede ser verdad, Rory». «No puede», susurró Natasa, sosteniendo su vientre donde acababa de haber vida. El dolor se instaló en esa habitación del hospital, apagando las esperanzas que alguna vez fueron tan vibrantes. La noticia de la pérdida del bebé y la necesidad de una cirugía de emergencia sumió a Natasa en un abismo de dolor. La sala de espera del hospital se convirtió para Román en un refugio tranquilo, donde intentó procesar el impacto de la tragedia. Su dolor era palpable. Natasa se sintió vacía, como si le hubieran arrancado una parte esencial de ella. «¿Cómo podemos superar esto, Blair?» «Nuestros sueños se han derrumbado», dijo, mientras las lágrimas corrían por su rostro surcado de tristeza. Roman, tratando de encontrar palabras de consuelo, simplemente la abrazó, compartiendo en silencio su dolor. Se realizó la cirugía y la habitación del hospital se convirtió en un escenario sombrío para la batalla contra la pérdida. Con cada visita al médico, Natasa se enfrentaba a la dura realidad de un futuro que no incluía el llanto de un recién nacido en sus brazos. Roman, mientras intentaba ser el apoyo que Natasa necesitaba, lidiaba con su propio dolor e impotencia. «Me gustaría poder quitarte este dolor, Natasa. Pero estamos juntos en esto, lo superaremos juntos», afirmó, tratando de ser el pilar que ella necesitaba. Los días posteriores a la cirugía fueron como un viaje a través de la oscuridad. El dolor fue un compañero constante y los intentos de encontrar significado a la tragedia parecían condenados al fracaso. La pareja, alguna vez tan llena de esperanza, ahora enfrentaba la cruel realidad de la pérdida. Adrian luchaba por lidiar con el vacío de su corazón, y buscaba formas de ayudar a sanar las heridas invisibles. La tristeza se convirtió en una nube que se cernía sobre ellos, oscureciendo la luz que una vez iluminó sus vidas. El matrimonio que alguna vez estuvo lleno de promesas y esperanzas ahora enfrentaba desafíos insuperables. La tragedia del pasado arroja una sombra oscura sobre Natasa y Ted, alterando irrevocablemente la dinámica de su relación. La felicidad que alguna vez compartieron se convirtió en un campo de batalla, donde cada palabra era un arma cargada de rencor. Natasa, ahogada por el dolor de la pérdida, se volvió excesivamente celosa y controladora. El miedo a la pérdida la consumía, llevándola a intentar controlar todos los aspectos de la vida de la pareja. «¿Dónde estabas? ¿Por qué tardaste tanto? No debiste haberte ido», fueron preguntas que se volvieron rutinarias, convirtiendo el hogar en un campo minado emocional. Roman, a su vez, enfrentó la creciente distancia emocional de Natasa.
El dolor compartido que una vez los unió ahora se convirtió en una barrera invisible. No puedo vivir así, Natasha. Necesitamos superar esto juntos, pero me estás asfixiando, dijo Eric, tratando de preservar su propia cordura emocional. La comunicación eficaz se ha convertido en una rareza. Cada conversación estuvo impregnada de un pesado silencio, lleno de palabras no dichas. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, murmuró Natasha, incapaz de expresar plenamente la confusión y el dolor que la consumían. La búsqueda de una normalidad perdida se convirtió en una obsesión que alimentó la guerra silenciosa en el matrimonio. Amigos y familiares, que alguna vez fueron testigos de la alegría de la pareja, ahora observaron impotentes cómo el amor que una vez floreció se deterioró. Necesitas ayuda. No puedes seguir así, aconsejó la madre de Natasha, mientras presenciaba cómo se profundizaban las heridas emocionales. La terapia se convirtió en una opción, pero el orgullo y la resistencia impidieron que la pareja se embarcara en este viaje de curación conjunto. No necesitamos a un extraño para solucionar nuestros problemas, insistió Natasha, mientras Hess, sintiendo la urgencia, cedió. Intentémoslo, Natasha. Necesitamos hacer algo antes de que sea demasiado tarde, suplicó. El terapeuta se convirtió en árbitro del dolor no resuelto, mediando en arrebatos emocionales y fomentando la comunicación abierta. Estás luchando contra el mismo enemigo. El dolor no es un oponente al que hay que derrotar, sino un desafío que hay que superar juntos, aconsejó el terapeuta. Sin embargo, las cicatrices de la tragedia eran profundas y el camino hacia la reconciliación arduo. Ya no sé quiénes somos, Hemos perdido mucho de nosotros mismos, confesó Natasha, desesperada por encontrar una salida a este laberinto emocional. Su matrimonio, que alguna vez fue un faro de amor y esperanza, ahora enfrentaba una tormenta de desafíos inesperados. El deseo de ser madre seguía latiendo en el corazón de Natasha como una melodía constante, resonando por los pasillos vacíos de la casa que alguna vez albergó las risas de niños que nunca existieron. Decidida a llenar el vacío que la atormentaba, decidió explorar la opción de la subrogación. Eric, debemos considerar todas las opciones. No podemos dejar que la tragedia defina nuestro destino, insistió Natasha, mirando a los ojos de su marido en busca de comprensión. La propuesta, sin embargo, encontró un muro de resistencia. No puedo aceptar esto, Natasha. No quiero un hijo que no sea nuestro, que no tenga nuestra sangre. Ser padre va más allá de simplemente criar a alguien. Es una conexión sanguínea, una continuidad de lo que somos. Argumentó Román, con la voz llena de firmeza y determinación. La discusión se convirtió en una batalla de voluntades, cada palabra cargada de emociones reprimidas y perspectivas irreconciliables. No puedo soportar la idea de no tener hijos, Eric. Nuestro hogar, nuestro matrimonio, todo se siente vacío. Solo quiero sentir la alegría de ser madre, confesó Natasha, con la voz temblorosa bajo el peso de la vulnerabilidad. Roman, a su vez, se sintió impotente ante el dilema. La tradición, las expectativas culturales y sus propias convicciones profundas chocaron formando un abismo insalvable. No puedo hacer eso, Natasha. Ser padre va más allá de simplemente cumplir un deseo. Es una responsabilidad sagrada que no puedo delegar en extraños, reiteró. El punto muerto sumió a la pareja en un tenso silencio, donde las palabras no dichas resonaron con más fuerza que cualquier discusión verbalizada. Natasha se sintió aislada en su búsqueda de la maternidad, mientras Teik se regodeaba en la resistencia a lo que consideraba una traición a sus convicciones más profundas. La búsqueda de la maternidad se convirtió para Natasha en un viaje solitario. No puedo seguir así, Lorel. Sé que ser madre es mi vocación y no puedo renunciar a ese sueño, confesó mientras las lágrimas recorrían un sendero solitario por sus mejillas. La relación, que alguna vez fue un refugio de amor y comprensión, ahora enfrentaba una tormenta que amenazaba con destruir los cimientos que se habían construido a lo largo de los años. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y promesas de un futuro juntos, ahora resonaba con un silencio frío e incómodo. Natasha se dio cuenta, con creciente angustia, de que Teik se estaba alejando rápidamente de ella, construyendo una barrera invisible que parecía insuperable. Me están pidiendo que asuma más proyectos en el trabajo, Natasha. Necesito dedicarme más para ascender en mi carrera, explicó Teik, con expresión seria y distante mientras miraba hacia otro lado.
La respuesta se convirtió en un eco constante, una explicación que no calmó las dudas de Natasa. El trabajo se convirtió en la excusa que cubrió la creciente distancia entre ellos. Las noches que antes se compartían entre risas y complicidad ahora eran consumidas por el silencio y la soledad. Enes, no se trata solo de trabajo. Hay algo más, algo que no compartes conmigo. Merezco saber la verdad, insistió Natasa, con la mirada fija en sus ojos buscando una respuesta que no llegaba. La tensión entre los dos se intensificó, como una tormenta que se avecina en el horizonte. Las desconfianzas flotaban en el aire, alimentadas por la creciente brecha que separaba sus corazones. Las palabras no dichas se convirtieron en un abismo que cada día se hacía más amplio. Solo necesito espacio, Natasa. Espacio para lidiar con las cosas, para encontrarme a mí mismo. No es nada personal, intentó explicar Roman, pero sus palabras cayeron como piedras, incapaces de llenar el vacío que se había instalado entre ellos. Natasa se sintió a la deriva, perdida en un mar de incertidumbre. No puedes simplemente alejarte y esperar que todo salga bien, Brie. Éramos un equipo, ¿recuerdas? Construimos esto juntos, espetó, su tono revelaba el dolor que llevaba. Los días se convirtieron en un ciclo repetitivo de silencios y evasivas. Roman, una sombra del hombre que solía ser, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Las promesas que alguna vez se hicieron ahora parecían distantes e inalcanzables. Ya no sé qué hacer, Noel. Nos estamos perdiendo y no sé cómo traerte de regreso, confesó Natasa, con sus palabras llenas de desesperación. La distancia entre ellos se convirtió en un abismo emocional, una herida abierta que parecía crecer cada día. El futuro, antes prometedor, ahora estaba sumido en la incertidumbre y el dolor. La sombra que se cernía sobre el matrimonio de Natasa y Ek pareció finalmente dar paso a un rayo de luz cuando Ek decidió planear una sorpresa para su esposa. Consciente de las recientes dificultades que habían afrontado, eligió un destino especial, un centro turístico de montaña, rodeado de la serenidad de los paisajes y la promesa de un nuevo comienzo. Natasa, prepárate para un fin de semana inolvidable. Quiero reavivar la llama que nos unió, recordarnos el amor que construimos juntos, anunció Roman, con el rostro lleno de esperanza mientras sostenía los boletos en sus manos. La noticia tomó a Natasa por sorpresa y, por un breve momento, sintió una punzada de optimismo. La idea de escapar de la rutina y volver a conectarse con él trajo una chispa de emoción a sus ojos. Un fin de semana solo para nosotros dos. Suena maravilloso, Neil. Realmente lo necesito, respondió Natasa, tratando de contener la emoción que crecía dentro de ella. Roman, decidido a brindar una experiencia memorable, organizó cada detalle del viaje. Se compraron los boletos, se hicieron las maletas y se apresuró a crear un itinerario que combinara relajación y aventura. Espera que estos días se conviertan en un punto de inflexión en las dificultades que enfrentan. El día del viaje, mientras se dirigían al destino elegido, Roek intentó reconstruir el puente que se había roto entre ellos. Natasa, sé que las cosas han sido difíciles. Quiero que este fin de semana sea un nuevo comienzo para nosotros. Quiero que veas cuánto me importa y cuánto estoy dispuesto a luchar por nuestro matrimonio, confesó Román, esperando que sus palabras fueran como un bálsamo curativo para las heridas que se habían formado. Las montañas se elevaron majestuosas al llegar al centro turístico. El aire fresco y puro susurraba promesas de renovación. Natasa miraba los paisajes con una mezcla de encanto y esperanza, permitiéndose creer que tal vez ese refugio podría ser la clave para reavivar el amor que parecía perdido. La llegada al hotel fue recibida con unas vistas impresionantes y un ambiente de tranquilidad. Emek, esto es increíble. No podría haber imaginado un lugar más perfecto, expresó Natasa, sorprendiéndose al sentir un hilo de optimismo entrelazado con sus preocupaciones. Durante los días siguientes, Roman se esforzó por hacer que cada momento tuviera significado. Paseos por la montaña, cenas a la luz de las velas y gestos afectuosos buscaron salvar la brecha que se había formado entre ellos. Anhelaba ver una sonrisa auténtica en el rostro de Natasa, sentir la reconexión que tanto deseaba. Sin embargo, el intento de Roman de crear una sorpresa transformadora encontró resistencia en lo más profundo de las heridas emocionales. Natasa, aunque apreciaba los esfuerzos, todavía se sentía reticente, como si la sombra del pasado siguiera cerniéndose sobre ellos.
Amet, realmente lo aprecio. Pero las cosas no cambian tan fácilmente. Necesitamos enfrentar lo que está pasando entre nosotros, confesó Natasha, con la voz llena de sinceridad mientras se enfrentaba a su esposo. La sorpresa, a pesar de todos los esfuerzos, no logró revertir completamente el curso de las cosas. Un regreso a la vida cotidiana se vislumbraba en el horizonte, y el verdadero testimonio del impacto de esta experiencia se revelaría en los siguientes capítulos de la historia de Natasha y Roman. El descubrimiento de un sobre en el bolsillo del pijama de Roman aporta un giro inesperado a la historia de Natasha. Sus ojos, inicialmente iluminados por la sorpresa de los billetes de viaje, pronto se nublaron con una sombra de desconfianza. La curiosidad y la perplejidad se mezclaron en su rostro mientras sostenía el sobre entre sus dedos, como si contuviera no solo boletos para un destino turístico, sino también secretos escondidos entre los pliegues del papel. Romano, ¿qué es esto? Natasha cuestionó, sus ojos se encontraron con los de su marido con una intensidad que no pasaría desapercibida. Las palabras contenían una mezcla de sorpresa y preocupación. Roman, inicialmente confundido por la reacción de su esposa, vio que la sorpresa dio paso a una sospecha que flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Natasha, estos son los boletos para nuestro viaje. Quería que fuera una sorpresa, algo especial para los dos, respondió Roman, tratando de disipar la sombra que se estaba formando entre ellos. Sin embargo, las palabras de Roman no fueron suficientes para disipar las dudas que persistían en la mente de Natasha. Examinó cada detalle del sobre, como si pudiera encontrar en él pistas que explicaran la inquietud que sentía. Una voz susurrante en su mente comenzó a cuestionar, a conectar puntos invisibles que formaban un patrón preocupante. Ahmed, te creo, pero algo no está bien. ¿Por qué guardarías esto en el bolsillo de tu pijama en lugar de decírmelo primero?, preguntó Natasha, la sospecha resonó en sus palabras. El tono de su voz delataba la agitación interna que la dominaba. Roman, a su vez, se sintió sorprendido por el giro de los acontecimientos. Lo que debería haber sido una revelación emocionante se convirtió en un campo minado de sospechas. Natasha, quería hacer esto especial, una sorpresa genuina. No pensé que causaría malentendidos, explicó, con su rostro reflejando confusión y frustración. La atmósfera entre la pareja se volvió tensa y las sombras de la sospecha comenzaron a oscurecer el brillo de la sorpresa. Natasha, dividida entre la alegría anticipada del viaje y la inquietud que surgía en su corazón, buscó respuestas que tal vez ni siquiera Kate pudiera darle del todo. Solo quería que fuera especial, Natasha. Intenté crear un momento único para los dos, expresó Roman, con la voz llena de decepción por el malentendido. Sin embargo, la sospecha fue una semilla plantada y sus raíces se hundieron profundamente en la tierra de la desconfianza. Natasha, aunque intentó aceptar la explicación de Kate, se sintió rodeada por una nube de incertidumbre. Anhelaba claridad, pero las sombras persistían. El teléfono resonó en la habitación, rompiendo el silencio que reinaba en la casa de Natasha y él. Natasha, con un sentimiento inquietante, respondió a la llamada destinada a Roman. Una voz desconocida al otro lado de la línea pronunció palabras que resonaron como un susurro amenazador en sus oídos. Una llamada misteriosa que ensombrece la aparente tranquilidad del hogar. ¿De verdad crees que puedes ocultar esto para siempre?, fueron las palabras que resonaron en la mente de Natasha, dejándola perpleja y ansiosa por respuestas. Sintió un nudo en el estómago, una sensación de inquietud que no podía ignorar. La mirada de Natasha buscó de inmediato el rostro de Ted, el cual ahora estaba enfocado en ella, curioso por la expresión de sorpresa y preocupación que apareció en su rostro. Un momento tenso se cernió entre la pareja mientras la llamada desconocida continuaba, revelando verdades tácitas. La voz al otro lado de la línea no reveló su identidad, pero las palabras parecieron traspasar la fachada de normalidad que Natasha y Kate habían construido. El pasado, oscuro y velado, ahora emergía, como si la conexión fuera un portal a secretos enterrados. Natasha, decidida a no enfrentarse a Kate de inmediato, colgó el teléfono con un gesto brusco. Una tormenta de emociones se agitó en su interior, pero decidió mantener sus sospechas reprimidas. La incertidumbre, sin embargo, flotaba en el aire como una pesada nube que se cernía sobre su relación. Roman, tratando de disipar el malestar que se había apoderado de él, preguntó, ¿quién era? ¿Qué pasó? Natasha,
con una sonrisa forzada, respondió, nada, solo un error. Probablemente una decisión equivocada. Sin embargo, sus palabras no la convencieron ni siquiera a ella misma. El misterio del llamado persistió en su mente, provocando la curiosidad y la necesidad de descubrir la verdad. No quería creer que Ted le ocultaba algo, pero las sombras del pasado insistían en poner en duda la solidez de su base matrimonial. Los días siguientes estuvieron marcados por una atmósfera llena de tensión tácita. Natasha observó a Yeg, tratando de descifrar las señales que inconscientemente podría estar emitiendo. Cada gesto, cada palabra ganó peso extra, mientras se encontraba inmersa en un juego de sombras y luces. Natasha sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarse a la misteriosa llamada y a las sospechas que erosionaban su confianza. Sin embargo, por ahora optó por mantener sus preocupaciones en lo más recóndito de su ser, esperando el momento oportuno para desentrañar los enigmas que la misteriosa llamada había traído. Natasha, impulsada por la inquietud que le había provocado la misteriosa llamada, decidió tomar medidas para desentrañar el enigma que se cernía sobre su matrimonio. Eligió un camino de investigación sutil pero decidido, llamando a la esposa de uno de los compañeros de trabajo de Roman, una mujer cuyo nombre y rostro le eran familiares pero cuyo papel en la vida de la pareja seguía siendo desconocido. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz femenina respondiera al otro lado de la línea. Natasha, tratando de ocultar la inseguridad que la atormentaba, inició la conversación con una sonrisa audible en su voz. Hola, soy Natasha. He estado pensando en organizar una cena para todos nosotros. ¿Qué te parece? La respuesta fue vacilante pero agradable. Las amistosas palabras estaban mezcladas con una tensión subyacente, como si la otra mujer supiera que había algo más en ella que la invitación aparentemente casual. Natasha, decidida a extraer información sin despertar sospechas, manejó la conversación con habilidad. Habló de planes futuros, alegrías cotidianas y mencionó casualmente el nombre de Roman, esperando captar algún matiz en la reacción del interlocutor. La esposa del compañero de trabajo de Ted, consciente de su inesperado papel en este sutil juego, eligió sus palabras con cuidado, pero Natasha detectó un breve estremecimiento cuando se mencionó el nombre de Roman. Emmett es un colega muy dedicado, comentó Natasha, observando atentamente la respuesta. Debe ser interesante trabajar con él. La otra mujer vaciló antes de responder, eligiendo una respuesta neutral que no revelara demasiado. Sin embargo, había algo en la forma en que evitaba los detalles que inquietaba a Natasha. A medida que avanzaba la conversación, Natasha sintió que la tensión aumentaba, como si el aire a su alrededor se cargara de electricidad estática. La atmósfera alegre y segura que Natasha había tratado de mantener se veía amenazada por una sombra de sospecha. Debe ser difícil para ella conciliar el trabajo y la vida personal, comentó Natasha, sondeando sutilmente. ¿Alguna vez mencionó algo sobre su pasado o algo que yo debería saber? La respuesta fue evasiva, con palabras cuidadosamente escogidas para no revelar demasiado. Natasha, sin embargo, empezaba a vislumbrar que había algo más en la vida de Teddy que había decidido mantener alejado de su esposa. La invitación a cenar todavía flotaba en el aire, pero ahora estaba envuelta en una atmósfera llena de misterio. Natasha le agradeció la conversación y colgó el teléfono, dejándola con un torbellino de pensamientos e incertidumbres. Natasha, después de la intrigante conversación con la esposa del compañero de trabajo de Ted, se encontró envuelta en un aura de desesperación. El espectro de lo desconocido se cernía sobre ella, y el miedo de que algo terrible estuviera a punto de suceder se convirtió en una sombra opresiva que la seguía a todas partes. Deambuló por las habitaciones de la casa con sus pasos llenos de ansiedad. Las paredes parecieron cerrarse sobre ella y el silencio que alguna vez le había ofrecido consuelo se había vuelto ensordecedor. Natasha apenas podía articular sus pensamientos mientras el miedo de lo que le deparaba el futuro a su matrimonio la consumía. Cuando se miró en el espejo, vio el reflejo de una mujer que alguna vez conoció bien, pero cuyos ojos ahora expresaban una mezcla de tristeza y desesperación. Era como si la esencia misma de su felicidad hubiera sido absorbida por la incertidumbre que se había instalado en su vida. Romano, ¿qué está pasando?, susurró para sí misma, como si las paredes pudieran revelar los secretos que guardaba su marido. La mente de Natasha era un torbellino de pensamientos y emociones, una tormenta que amenazaba con destruir la paz que había conocido.
Las palabras intercambiadas durante la llamada resonaron en su mente, cada frase como el eco de un oscuro presagio. Temía que su relación con Nick estuviera llegando a su fin, que el abismo entre ellos fuera insuperable. El miedo de que él pudiera encontrar consuelo en los brazos de otra persona se cernía sobre ella como una nube oscura, proyectando sombras sobre la vida que habían construido juntos. Natasha enfrentó un dilema emocional, una batalla entre la esperanza y la desesperación. Anhelaba respuestas, pero la aterradora verdad que podría encontrar la hacía dudar en continuar. Lo desconocido se había convertido en su enemigo y se encontraba indefensa ante las circunstancias. La noche avanzaba y Natasha permanecía despierta, perdida en tumultuosos pensamientos. La idea de perder a Keith, de ver desmoronarse el tejido de su vida, era una carga demasiado pesada para soportar. El futuro, antes claro, ahora parecía nublado por oscuras nubes de desesperación. La noche pesaba mucho sobre los hombros de Natasha, pero su determinación era más fuerte que cualquier sombra que se proyectara sobre ella. Decidida a afrontar las sospechas que la carcomían, tomó una decisión drástica. El silencio que impregnaba la casa sería roto por las palabras que ella anhelaba decir. Con el corazón acelerado, Natasha encontró a Keith en la sala de estar. La atmósfera, que alguna vez había sido un escenario de risas y alegría, ahora parecía tensa y cargada de anticipación. Ella lo miró con ojos que reflejaban una mezcla de angustia y determinación. Emmett, tenemos que hablar, dijo Natasha, con la voz ligeramente temblorosa. Ya no podía soportar el peso de las sospechas que la atormentaban y la necesidad de claridad se convirtió en su prioridad. Roman, sorprendido por la seriedad en la voz de Natasha, la miró fijamente por un momento antes de asentir. Podía sentir la tensión en el aire, pero también sabía que no podía retrasar más la conversación que había entre ellos. ¿Qué está pasando, Natasha?, preguntó Roman, sus palabras llenas de preocupación genuina. Trató de comprender el cambio de atmósfera y el motivo detrás de la expresión decidida en el rostro de su esposa. Natasha respiró hondo y reunió el coraje para abordar el tema que la atormentaba. He notado algo, O'Neill. Algo anda mal y no puedo ignorarlo más. Has estado distante y siento que hay algo que no me estás diciendo. Las palabras de Natasha flotaron en el aire, creando un puente de comunicación lleno de emociones. Buscó la verdad, ansiosa por comprender qué había cambiado entre ellos y por qué la promesa del amor eterno parecía desvanecerse. Roman suspiró, su expresión oscilaba entre la sorpresa y la resignación. Sabía que ya no podía esconderse detrás de las sombras de su silencio. Natasha, yo. Comenzó, pero sus palabras fueron interrumpidas por la intensidad de la mirada acusadora de su esposa. No quiero una disculpa. Quiero la verdad, exigió Natasha, buscando respuestas con los ojos de su marido. La sala, testigo silencioso del conflicto inminente, esperaba las revelaciones que transformarían el destino de la pareja. La conversación, llena de tensión y expectativas, se desarrolló cuando Natasha confrontó a Keith sobre las sospechas que la acechaban. La decisión de sacar a la superficie verdades enterradas daría forma al siguiente capítulo de sus vidas, arrojando luz sobre las sombras que amenazaban con separarlos. La luz de la mañana comenzó a filtrarse a través de las cortinas, pintando la habitación de Natasha con suaves tonos dorados. Se encontró despierta antes del amanecer, contemplando el desafío que le esperaba en ese nuevo día. Con determinación silenciosa, decidió romper el ciclo de incertidumbre que rodeaba su matrimonio. Natasha se levantó suavemente de la cama y se vistió con cuidado, eligiendo una blusa que Keith a menudo elogiaba. La sencillez del gesto contrastaba con la complejidad de los sentimientos que lo rodeaban. Bajó las escaleras, cada paso marcaba el camino hacia un encuentro inminente. La cocina era un remanso de olores familiares y Natasha se dispuso a preparar un acogedor desayuno. El aroma del café recién hecho envolvió la habitación, intentando crear una atmósfera de normalidad en medio de la tensión que flotaba en el aire. Cuando la mesa estuvo puesta, Natasha sintió el nudo en la garganta, anticipando la llegada de Keith. Cada momento era un paso más hacia la confrontación que había decidido enfrentar. Su corazón latía salvajemente y se preguntaba si sería capaz de desentrañar los misterios que los separaban. El crujido de la puerta anunció la entrada de Roman a la cocina. Sus miradas se encontraron y, por un breve momento, la intensidad del silencioso intercambio de emociones habló más fuerte que las palabras no dichas.
Natasa notó la vacilación en los ojos de su marido, pero estaba decidida a seguir adelante. Roman, siéntate. Preparé algo especial para nosotros, dijo Natasa, tratando de suavizar la gravedad del momento con una sonrisa forzada. Se esforzó por crear una atmósfera agradable, aunque la tensión entre ellos era palpable. Alex asintió y ocupó su lugar en la mesa, observando a Natasa con una mezcla de curiosidad y aprensión. El desayuno, que debería haber sido un momento de tranquilidad, se convirtió en un campo de batalla silencioso donde las palabras no dichas flotaban como nubes pesadas. Mientras compartían el desayuno, Natasa eligió sus palabras con cuidado. Ames, tenemos que hablar. No podemos seguir así, viviendo en este silencio que nos separa cada vez más. Roman suspiró al darse cuenta de que ya no podía evitar la confrontación. Natasa, yo. Comenzó, pero fue interrumpido por una mirada decidida de su esposa. Quiero la verdad, Roman. No podemos fingir que todo está bien cuando ambos sabemos que no lo está. ¿Qué está pasando entre nosotros? La sala fue testigo de la batalla emocional que se desarrolló en ese momento. El futuro de Natasa y Ed pendía del fino hilo de una conversación que podría cambiarlo todo. La mañana amaneció como de costumbre y se movía silenciosamente por la casa mientras se preparaba para otro día de trabajo. Natasa, a su vez, sintió una creciente urgencia por aclarar las sombras que rodean la relación. Con determinación reflejada en sus ojos, decidió explorar más allá de las apariencias. Mientras Trey buscaba su maletín y sus llaves, Natasa deambulaba por la habitación buscando respuestas. Sus dedos se cerraron sobre un sobre discreto, cuidadosamente escondido entre las pertenencias personales de su marido. Intrigada e instigada por la sospecha, no dudó en abrir el sobre, esperando disipar las dudas que se cernían sobre ellos. Ante sus ojos aparecieron billetes para un viaje, como fragmentos de un rompecabezas que no encajaba en los planes que conocía. Una sensación de inquietud creció en su pecho mientras sus manos temblaban sosteniendo la evidencia de algo que no podía comprender completamente. ¿Qué es eso? Natasa susurró para sí misma, apenas capaz de creer lo que había descubierto. Una ola de incertidumbre la invadió y se encontró dividida entre la necesidad de confrontar a Roman de inmediato y el miedo a lo que podría revelarse. La mente de Natasa se convirtió en un torbellino de pensamientos contradictorios. Ella reflexionó sobre posibles explicaciones, tratando de anticipar las palabras de Roman incluso antes de que las pronunciara. La tensión en el aire era palpable y el inevitable enfrentamiento se acercaba rápidamente. Roman, ajeno al huracán de emociones que se desató en su ausencia, se acercó a Natasa antes de marcharse. Notó la expresión de perplejidad en su rostro y se dio cuenta de que algo había cambiado desde la mañana. El silencio flotaba entre ellos, pesado y lleno de expectativas. Natasa, ¿qué pasó? Roman cuestionó, su voz llena de genuina preocupación. Natasa, por un momento, vaciló. Sus ojos se encontraron con los de Roman, buscando respuestas incluso antes de comenzar a preguntar. Sin embargo, la fuerza del descubrimiento la impulsó a seguir adelante. Encontré esto. Natasa levantó el sobre dejando al descubierto los billetes para el viaje que había planeado en secreto. La mirada de Trey se desvió por un momento, una sombra de culpa pasó por sus ojos. Puedo explicarte, comenzó Greg, pero fue interrumpido por la mirada firme y decidida de su esposa. No se trata solo del viaje, Greg. Se trata de la verdad. ¿Qué no me estás diciendo? ¿Por qué me ocultaste esto? La habitación, que antes había sido testigo de tantos momentos de amor y complicidad, era ahora el escenario de una revelación inesperada. Las palabras no dichas resonaron entre ellos, creando una barrera que amenazaba con separar lo que alguna vez fue inseparable. El peso del descubrimiento flotaba en el aire, envolviendo a Natasa en un silencio incómodo. La sala que alguna vez había sido testigo de confusión y revelación era ahora el escenario de un suspenso silencioso. Los billetes de avión descansaban sobre la mesa, testigos mudos de la tensión que se desarrollaba entre Natasa y Ire. Natasa, en medio del torbellino de pensamientos, decidió posponer el enfrentamiento inmediato. Se dio cuenta de que esto era solo el preludio de algo más grande, una tormenta que se estaba formando en el horizonte de su vida matrimonial. El miedo de que algo terrible estuviera a punto de suceder resonó en su mente, pero decidió guardarse sus descubrimientos para sí misma.
Necesito algo de tiempo para procesar todo esto, dijo Natasha, con la voz llena de emoción reprimida. Roman asintió, reconociendo la necesidad de un espacio para la reflexión. El silencio entre ellos se convirtió en protagonista del día, espectador silencioso del malestar que se había instalado. El día transcurrió sin mayores acontecimientos, pero la quietud se cernía sobre la casa como una densa niebla. Natasha se había sumergido en sus propios pensamientos, repasando cada detalle de su relación con Niel. El silencio fue un puente entre lo revelado y lo que estaba por venir. Mientras el sol se movía por el cielo, proyectando sombras que danzaban por la habitación, Natasha enfrentó sus propias dudas y miedos. ¿Qué podría significar el viaje que Roman había planeado sin su conocimiento? ¿Qué escondía detrás de su mirada culpable? Roman, a su vez, deambulaba por la casa como un espectro, consciente del abismo que se había formado entre ellos. Se preguntó si el silencio de Natasha era un presagio de una tormenta inminente o si era solo una pausa antes de una resolución. Por la noche, Natasha se sentó a la mesa y miró la puesta de sol a través de la ventana. El espectáculo de colores vibrantes se reflejaba en sus ojos, pero su mente seguía nublada por las incertidumbres. Sabía que no podía posponer indefinidamente la próxima conversación, pero decidió esperar el momento adecuado. Cayó la noche y la casa quedó sumida en la oscuridad. El silencio del día persistió, alimentando la ansiedad que impregnaba el ambiente. Natasha se acostó en la cama, con la mirada fija en el techo, perdida en sus pensamientos. Sabía que el mañana traería consigo la necesidad de enfrentar la verdad, pero en ese momento, el silencio fue su refugio. La decisión pesaba sobre el pecho de Natasha como un ancla que se hunde en aguas desconocidas. Decidida a descubrir los secretos que guardaba Jeff, cogió el teléfono y marcó el número de su amiga, cuyo nombre resonaba en su mente como un eco constante. «Hola», respondió la voz al otro lado de la línea, revelando un tono de sorpresa al reconocer a Natasha. «Soy Natasha. Necesito hablar contigo», anunció Natasha, tratando de contener la urgencia en su voz. «Por supuesto, Natasha». «Estoy escuchando», respondió la amiga de Jeff, con curiosidad ahora evidente en su expresión al otro lado de la llamada. Natasha vaciló un momento, sintiendo la gravedad de la situación. «Sabes, me enteré de unos billetes de avión. Roman planeó un viaje sin decírmelo. ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando?» Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de un profundo suspiro. La amiga de Trek eligió sus palabras con cuidado, como si estuviera navegando en aguas traicioneras. «Natasha, no quería que te enteraras así. Roman me pidió que no te lo dijera, pero creo que tienes derecho a saberlo. Están planeando una intervención para él, Natasha. Él enfrenta serios problemas y se siente ya era hora de buscar ayuda profesional». Las palabras resonaron en los oídos de Natasha como un trueno lejano. ¿Intervención? ¿Problemas graves? Apenas pudo asimilar la información. El amigo de Roman continuó revelando detalles que complicaron aún más la situación. Él quería protegerte, Natasha. Pensó que al compartir esto, te sentirías abrumada. Pero ahora que lo has descubierto, creo que es hora de que tengas una conversación sincera. Natasha guardó silencio, procesando las revelaciones que acababa de escuchar. La confusión en su mente era tangible, una mezcla de emociones entrelazadas que iban desde la preocupación hasta una sensación de traición. «Gracias por decírmelo. Necesito hablar con él», dijo Natasha, con la voz llena de determinación. La amiga de Trek expresó su pesar por la situación y le deseó fuerza a Natasha antes de finalizar la llamada. El teléfono volvió a colocarse en su soporte, dejando a Natasha en un vórtice de pensamientos turbulentos. Sabía que la conversación con Niek sería inevitable, pero ahora, más que nunca, anhelaba respuestas. A medida que avanzaba la noche, Natasha decidió esperar hasta la mañana siguiente para enfrentarse a Tig. Quería abordar el tema con claridad y serenidad, a pesar del caos que bullía en su interior. El sol asomaba por el horizonte proyectando sus rayos dorados sobre la ciudad, mientras Natasha afrontaba el día del viaje planeado por Roman. El apartamento, impregnado de tensión acumulada, parecía hacer eco de los pasos inseguros de Natasha, cuya expresión oscilaba entre una serenidad forzada y una aprensión palpable. Las manecillas del reloj avanzaban implacablemente,
marcando la proximidad del momento crucial. Natasa intentaba mantenerse ocupada, ordenando la casa y preparando un desayuno que parecía más bien una comida solemne. Cada movimiento estuvo cargado de una urgencia contenida, un intento de mantener las apariencias en medio de la agitación interna. Roman, el café está listo, llamó Natasa, tratando de infundir normalidad a sus palabras, aunque la ansiedad resonaba en cada sílaba. Roman apareció en la cocina, su rostro revelaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Evitó la mirada de Natasa, concentrándose en revolver el café en la taza como si encontrara un refugio temporal allí. Natasa observó cada uno de sus movimientos con gran atención, tratando de descifrar las señales que sin darse cuenta dejó escapar. El silencio entre ellos parecía lleno de palabras no dichas, un abismo que se ampliaba a cada momento. Emmett, tenemos que hablar, declaró Natasa, eligiendo sus palabras con cuidado, pero sin poder ocultar la urgencia en su voz. Él asintió, todavía sin levantar la vista, como si tuviera miedo de lo que encontraría en su mirada. Se sentaron a la mesa, con el café intacto entre ellos, como una barrera simbólica entre dos mundos que alguna vez parecieron tan entrelazados. Natasa respiró hondo antes de comenzar, me enteré del viaje, y me enteré de la intervención. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo mantuviste en secreto? Emmett suspiró, la tensión en sus hombros era palpable. Quería protegerte, Natasa. No quería que cargaras con la carga de mis problemas. La intervención, no quería que fuera una carga para ti. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pero Natasa no quedó satisfecha. ¿Protegerme? Roman, somos un equipo, una sociedad. ¿Crees que puedo ignorar algo tan serio? ¿Por qué no confiaste en mí? El tenso diálogo continuó, con cada palabra llena de emociones reprimidas y verdades enterradas. Natasa anhelaba comprender el alcance de los desafíos que enfrentaba Roman, pero el abismo entre ellos parecía profundizarse con cada revelación. Al final de la conversación, una sombra se cernía sobre lo que debería haber sido un feliz día de partida. El café permaneció intacto, al igual que la nube de incertidumbre que se cernía sobre la pareja. El centro turístico se extendía ante Natasa y Heck como un pintoresco telón de fondo, pero el ambiente entre la pareja estaba lejos de reflejar la serenidad esperada. El aire llevaba una tensión palpable mientras ambos caminaban por las instalaciones, cada paso resonaba como un eco sutil del abismo que los separaba. Natasa, decidida a desentrañar los misterios que rodeaban a Roman, lo miró fijamente, buscando respuestas en los rasgos de su rostro. Sin embargo, Ronald miró hacia otro lado, como si temiera el inminente enfrentamiento. Emmett, no podemos seguir así, comenzó Natasa, su voz cortó el silencio que flotaba entre ellos. Hay algo que no me estás diciendo, algo que está carcomiendo nuestra relación. Merezco la verdad. Emmett suspiró, empeorando la ansiedad que impregnaba la habitación. Natasa, quería que este viaje fuera una oportunidad para empezar de nuevo, un momento para sanar. Pero sé que ya no puedo ocultar la verdad. El corazón de Natasa se aceleró al escuchar esas palabras, la sensación de que algo decisivo estaba por suceder. ¿Qué escondes, Ronald? No podemos avanzar si no enfrentamos la verdad juntos. Dudó por un momento antes de comenzar a compartir las verdades que había ocultado. Natasa, estuve involucrada en algo en lo que no debería haber estado involucrada. Una deuda, una serie de malas decisiones. Pensé que podía manejarlo solo, pero ahora me doy cuenta de que debemos enfrentar esto juntos. Las revelaciones de Roman golpearon a Natasa como olas turbulentas, desafiando la estabilidad que intentaba mantener. ¿Una deuda? ¿Malas decisiones? ¿Por qué no compartiste esto conmigo antes? Emmett bajó la cabeza, visiblemente abatido. Tenía miedo, Natasa. Miedo de perderte, miedo de que me vieras de otra manera. Pero ahora veo que mi silencio solo nos separó más. La intensidad de la conversación se reflejó en el paisaje circundante, donde la serenidad del centro turístico contrastaba con la tormenta emocional que enfrentaban Natasa y Román. Cada palabra pronunciada fue un intento de tender puentes sobre el abismo que se había formado entre ellos. Al final del tenso diálogo, Natasa se enfrentó a Roman, la mezcla de emociones reflejada en sus ojos. Emmett, enfrentaremos esto juntos. No podemos cambiar el pasado,
Pero podemos construir nuestro futuro, incluso si es sobre las ruinas de lo que una vez fue. El silencio flotaba en el aire mientras Natasha miraba a Atik con ojos que buscaban respuestas. La tensión que se había acumulado por los acontecimientos recientes parecía a punto de alcanzar su punto máximo, y el momento de la verdad estaba ahora ante ellos. Anik, no podemos seguir evitando esto. Necesito saber la verdad, dijo Natasha con firmeza. Su voz resonó en la habitación del hotel que habían elegido para enfrentar los demonios que atormentaban su relación. Elch apartó la mirada por un breve momento, como si dudara antes de finalmente enfrentarse a Natasha. Sé que fui injusto contigo, Natasha. Y no hay excusas suficientes para justificar mis acciones. Natasha no aceptó las evasivas palabras. Basta de andar con rodeos, Roman. Dime qué está pasando. ¿Por qué has estado actuando tan extraño? ¿Por qué me has estado ocultando cosas? Respiró hondo, como si buscara coraje para compartir la verdad que lo devoraba por dentro. Llevo meses con problemas económicos. Aposté por inversiones arriesgadas y todo empezó a desmoronarse. El viaje, las deudas, todo. Quería protegerte, pero solo empeoré las cosas. La confesión de Ed flotaba en el aire como una espesa niebla. Natasha procesó las palabras y se dio cuenta de la magnitud de las mentiras y engaños que habían permeado su matrimonio en los últimos tiempos. Me engañaste, Roman. ¿Y ahora qué? La voz de Natasha tembló, reflejando la fragilidad de sus emociones. ¿Cómo podemos superar esto? Roman se acercó, intentando tomar las manos de Natasha en gesto de redención. Sé que cometí un error, Natasha. Y entiendo si ya no puedes confiar en mí. Pero juntos podemos encontrar una manera de superar esto. Quiero arreglar lo que rompí. Las palabras de Roman resonaron en la habitación, mezclándose con la gravedad del momento. Natasha, debatiéndose entre la ira y la tristeza, miró fijamente al hombre al que juró amar. La revelación había sacudido los cimientos de su matrimonio, pero ahora se abría la oportunidad de decidir el destino de su relación.